Reciban un cordial saludo. En la clase de hoy, para dar continuidad a los aspectos que habíamos abordado en la clase pasada, vamos a trabajar con lo que sería el problema de investigación y su delimitación. Este es el aspecto, quizás uno de los aspectos fundamentales dentro de una investigación. Recuerden que partimos de un tema, ustedes deben seleccionar un tema y dentro de ese tema es posible que ustedes ubiquen problemas para investigar, para indagar, aspectos que a usted le llame la atención y que quiera estudiar durante por lo menos un periodo de 12 semanas. Pero qué es un problema de investigación. Y esto es parte de lo que vamos a tratar, lo que sería el problema y la delimitación. Para responder a la pregunta del problema de investigación, vamos a revisar un poco lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española y señala, tal cual como ustedes lo pueden observar aquí en la lámina, que el problema de investigación es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Observen la definición que nos ofrece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ya, es una situación en la cual nosotros, para obtener la respuesta cierta, debemos aplicar métodos validados científicamente. Pero por otra parte, el doctor Arcángel Becerra señala que un problema de investigación es una situación de dificultad con alto grado de desconocimiento cognitivo, vale decir, que todavía falta mucho por indagar, la cual se descubre con preguntas o a partir de preguntas que uno se formula ante esa situación que está observando, se crea con expectativas e ideas, vale decir, se generan un conjunto de supuestos que uno piensa que son los que generan esa situación que deseamos investigar y se trata y resuelve con argumentos y actuaciones demostrativas y de prueba que realiza y aplica el investigador. Fíjense que esta definición que nos da Becerra es quizás mucho más procedimental que la que nos da el diccionario de la Real Academia Española. Por supuesto que visto estas dos grandes definiciones, podemos decir que el problema viene dado por el objeto del conocimiento que yo quiero indagar. ¿Ya? Debe contener, por supuesto, el planteamiento del problema, la descripción de esa situación que yo quiero indagar, qué es lo que observo, cuándo lo observamos, cómo lo observamos, cuáles son los factores que nosotros vemos durante la ocurrencia del fenómeno y lo que sería la formulación del problema. Entonces quizás tenemos estos dos grandes apartados, lo que es el planteamiento del problema, que es el apartado descriptivo, y lo que es la formulación o lo que es la concreción de lo que yo quiero o investigar. Cuando hablamos del planteamiento del problema, fíjense que aquí sencillamente se van a describir los hechos o situaciones que se identifican con esa situación problemática o con la situación que se desea estudiar. ¿Qué es lo que se está observando? ¿Ya? ¿Qué es lo que a ustedes les ha llamado la atención? ¿Cuáles son los hechos que observan para realizar la investigación? Este problema se debe, tal como lo dice acá el segundo punto, identificar en términos concretos y explícitos. ¿Ya? Vale decir, en aspectos que sean que yo pueda discriminar y no pueda dudar acerca de ellos. ¿Ya? Por ejemplo, a lo mejor estamos viendo un fenómeno en el cual se observa
o una máquina en la cual aumenta la temperatura, eso debe ser un hecho medible, ¿ya? Un hecho concreto. Ya no podemos hablar de, yo creo que no, tienen que ser aspectos sumamente concretos. Ya hay que identificar cuáles son las variables y los indicadores que nosotros observamos de ese fenómeno o que caracterizan a el fenómeno. ¿Ya? El otro aspecto es esta determinación de los síntomas. Cuando se aprecia, ¿qué produce ese problema, esa situación que usted está observando? ¿Cuál es el impacto que se genera? ¿Ya? ¿Qué es lo que usted observa que cambia? Y ese observa que cambia es un poco esas variables dependientes. Entonces, ¿cuáles son las variables que cambian? ¿Ya? ¿Cuáles son esos elementos llamativos que hacen que usted le preste interés para indagar, para investigar y en qué frecuencia se producen? ¿Ya? Estos, por supuesto, están relacionados, esta ocurrencia del fenómeno está relacionado con algunas causas que la disparan, ¿ya? Y estas causas o estos elementos pudieran ser esas variables independientes. Hay que tratar de identificar. Entonces, recuerden que hemos dicho que el problema en sí es la descripción de la situación. Señalar cuáles son todos los elementos que usted observa, que generan, producen, que a través de los cuales se reconoce ese fenómeno, ese hecho, esa situación que usted desea investigar. Y luego vamos a lo que es la formulación del problema de investigación en sí. Y esto es lo que pudiéramos decir que es el cierre del planteamiento del problema en sí. Y es, como lo dice acá la lámina, consiste en plantear una pregunta, pero pudiera ser una hipótesis de trabajo. ¿Ya? Esta pregunta debe ser clara y concreta, sin ningún tipo de ambigüedad. Debe referirse al planteamiento definido que ya usted viene describiendo. ¿Ya? Esta pregunta debe también expresar una relación entre dos o más variables. ¿Ya? Si usted está observando que ocurre algo, ¿por qué usted considera que ocurre? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos elementos de ocurrencia del fenómeno? ¿Ya? Y ahí entonces tendremos una variable dependiente y una variable independiente. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas que generan ese fenómeno o ese hecho? Y en algunos de los casos, esta pregunta implica la posibilidad de realizar una prueba empírica para verificar precisamente el efecto o el impacto o la relación que tiene una variable respecto a otra variable, que es la que nosotros pudiéramos observar. Entonces, grosso modo, en esto consiste el planteamiento del problema. Entonces, recuerden, vamos a tratar de describir qué es lo que nosotros observamos, ¿ya? Dentro del área temática, ¿ya? Y por supuesto, si ustedes son del área de ingeniería química, entonces el tema debería estar centrado en el área de ingeniería química, el problema, lo que ustedes quieren investigar, esos elementos característicos que son típicos de esa investigación. Ahora luego viene la otra parte, que es la delimitación de la investigación. Recuerden, el planteamiento del problema es un apartado y la delimitación de la investigación es otro apartado. En el informe en el proyecto de investigación y en el anteproyecto está el planteamiento del problema está limitado a 150 palabras. ¿Ya? Ahí tenemos que relatar todo. Recuerden, cerramos con la formulación del problema en sí. Esto puede ser a través de una pregunta o a través del planteamiento de alguna hipótesis que nosotros queremos corroborar, que queremos trabajar, y un poco lo que nos señalaba Becerra en su cita. Ahora, una vez que ya hemos
planteado el problema, vamos a delimitarlo. Pero ¿qué es la delimitación? Esa delimitación no es más que la acotación que va a hacer el investigador de el problema, vale decir, cuáles son los aspectos en los cuales él va a circunscribir su problema, cuáles son esas condiciones que él va a añadir a su problema para poderlo investigar. ¿Ya? Si ustedes recuerdan un poco, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que estamos resolviendo algún problema de física y hablamos de condiciones iniciales, ya esas condiciones iniciales son los elementos que delimitan, en ese caso, el problema que estoy estudiando. Pero cuando estamos trabajando en investigación, en el desarrollo de una investigación, la delimitación es la acotación consciente y racional que hace el investigador de su tema. Por eso es que decimos acá que esta delimitación va a responder a la pregunta cuánto se quiere hacer y hasta dónde se quiere llegar en la presente investigación. Fíjense, observen que esta delimitación vamos a disponer de un lapso de 12 semanas. ¿Ya? ¿Hasta dónde yo puedo llegar en esas 12 semanas? Entonces, eso implica ir acotando. Luego, permite, un poco lo que les señalaba, acotar tanto las variables como los rangos dentro de los cuales se realizará el presente estudio. Incluso esto implica determinar cuáles son los instrumentos que yo voy a utilizar para realizar mi investigación, los instrumentos para realizar mediciones, etcétera, etcétera. La delimitación del tema es uno de los mecanismos fundamentales para la viabilidad del estudio. Si yo no tengo un tema bien delimitado, puede ser que haya elementos que se me escapen. ¿Ya? Entonces este es el primer, o es uno de los primeros ejercicios intelectuales que deben hacer ustedes. ¿Ya? Estos son imaginarse la investigación y cómo yo la puedo ir acotando, ¿ya? Cómo puedo ir viendo cuáles son las variables, cómo las puedo medir, con qué dispositivo, cuál es el rango en los cuales yo lo puedo medir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo general, las investigaciones se delimitan con respecto a el enfoque del tema. ¿Ya? Usted puede tener una investigación que pudiera ser abordada por múltiples enfoques. ¿Ya? Entonces, si existen 3 enfoques para realizar la investigación, no es que usted va a trabajar con los 3, usted selecciona uno y ahí la está acotando. ¿Ya? El ambiente geográfico y la región. Recuerden que a lo mejor usted dice, bueno, yo voy a hacer mi investigación en el estado Miranda, pero en el municipio Sucre. ¿Ya? Entonces, porque a lo mejor usted siente que los resultados que se generan en otro municipio no van a ser los mismos. ¿Ya? O si usted va a trabajar con tiene un instrumental que todos miden, por decirles algo, presión, pero usted se inclina por una determinada marca, usted hace esa acotación y a lo mejor argumenta que es porque le da mayor precisión, pero lo está acotando. Esa acotación, repetimos, es la delimitación. También lo puede delimitar respecto a las características de la población, la ubicación en el tiempo, ¿ya? Y esto es una acotación o una delimitación que nunca falta, ¿ya? Que no se puede dejar abierta, sino hay que señalar que la investigación se realizará en 12 semanas o en 18 semanas para que en ese lapso usted sepa que va a estar restringido a ese límite de tiempo. Ya en el tiempo en el cual se dispone para la realización del estudio, esto es bien importante,
ya acotarlo también o conocerlo, o una combinación de todos los elementos anteriores. ¿Ya? Entonces, recuerden, tenemos el problema de investigación, es describir la situación que usted observa, cuándo lo observa, cómo lo observa, qué observa, cuáles son los cambios que se dan allí. Esos cambios que se dan posiblemente sean esas variables, las podemos asociar a esas variables dependientes, ya que observa usted que lo genera, que lo dispara, y esto les puede permitir a ustedes tener una visión de las variables independientes. ¿Ya? Entonces tenemos esa descripción. Cerramos con la formulación del problema, con esa pregunta, con esa hipótesis de trabajo, ¿ya? Con esa interrogante, ¿ya? Que me va a permitir a mí establecer una línea de acción, un programa de trabajo. Ahora, luego que tengo eso, voy a delimitar mi investigación, la voy a acotar. Vale decir, aquí voy a hacer las consideraciones para saber cuáles son los aspectos que yo debo considerar y que me van a permitir obtener los resultados esperados. Bueno, en la próxima clase, ustedes van a revisar, por favor, el video de justificación de la investigación. Recuerden que en nuestro encuentro sincrónico, lleven ya su propuesta de planteamiento del problema y lleven ya lo que sería la delimitación. Vamos a discutirlo en el encuentro sincrónico. Entonces será hasta la próxima clase. Hasta luego.